un poco viendo cuáles eran los retos a los que nos hemos enfrentado en la educación, ¿no? A raíz de la presencia del COVID-19, periodos de confinamiento y de posconfinamiento y algunas propuestas derivadas de esas reflexiones de lo que hemos ido analizando, de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Durante este periodo. Bueno, a nadie nos es ajeno, ¿no? Que el inicio de la pandemia lo que nos trajo fue el cierre inesperado y rápido de las escuelas infantiles, los colegios y los institutos. Esto provocó, bueno, pues cuanto menos incertidumbre, miedo, ¿no? Y en los primeros momentos, obviamente no solamente por el cierre, sino por esa situación que vivimos todos y que teníamos que enfrentarnos a que a los menores en menos de una semana les teníamos que comunicar que los colegios iban a estar cerrados, que no se podían incorporar a las clases. Pero es verdad que una vez iniciado ese proceso de confinamiento, los colegios también se tuvieron que enfrentar a otras situaciones, ¿no? Como la falta de herramientas para enfrentarse a una educación online, ¿no? Cuando la trayectoria, obviamente, de escuelas infantiles, colegios, institutos, es una escolarización presencial, ¿no? Muy arraigada dentro en general, de toda nuestra trayectoria. Claro, nos faltaban metodologías, ¿no? Que nos permitiesen llegar a los alumnos e incluso a las familias para trabajar desde esa situación de confinamiento. Obviamente, el pasar a modalidad online, ¿no? Como soporte a la no presencialidad de los niños y de los profesores en las aulas era una posibilidad real, pero el problema radicaba en si teníamos los medios tecnológicos suficientes, ¿no? Para tener esta posibilidad, ¿no? De que los niños y adolescentes estuviesen atendiendo de forma no presencial, pero a través de una conectividad, ¿no? Con disposición de medios tecnológicos a las aulas. Bueno, pues este fue nuestro inicio de la pandemia. Pero este inicio de la pandemia, además, tenemos que entender qué es lo que provocó y a cuántos niños afectó. Claro, las cifras son apabullantes cuando hablamos de que 8 millones de niños en España, niños jóvenes, adolescentes, se encontraron en esta situación, ¿no? De confinamiento y de no poder asistir presencialmente a sus centros educativos. Bueno, es una situación donde había que movilizar todas las posibilidades que teníamos dentro de los centros educativos, en su mayoría de titularidad pública, ¿no? Hasta un 67% del alumnado en España en todos los itinerarios de infantil, primaria, secundaria, educación especial, en los bachilleratos y en los ciclos formativos, bueno, pues están en una escolarización pública y el resto en una escolarización privada. ¿Por qué vamos a aludir? Y lo vamos a ver luego cuando analicemos aspectos de vulnerabilidad a los que nos hemos enfrentado desde la psicopedagogía a raíz de la situación del COVID, ¿no? Pues la situación de partida con respecto a la escolarización pública y privada pues no era la misma, muchas veces por la ya incorporación previa de la nueva tecnología a la oferta educativa. Y digo a la oferta educativa porque no solo nos referimos a las clases, ¿no? A la docencia, sino también como herramientas educativas para la colaboración, el contacto con las familias y demás. Bueno, pues obviamente el nivel de implementación, ¿no? De esas posibilidades que facilitasen ese seguimiento del curso no presencial, pues iban a ser diferentes en los distintos periodos, ¿no? Bueno, pues hay algo de literatura, pero todavía no hay mucha literatura referida a cuáles han sido las repercusiones negativas en cuanto al confinamiento y a los niños y jóvenes en nuestro país. Pero sí que haciendo una revisión de la literatura se encuentran algunas cuestiones que parece que aparecen como identificadores comunes a lo que ha ido ocurriendo tanto durante el periodo de confinamiento como en el posconfinamiento con la incorporación de los alumnos este curso escolar, ¿no? Se han evidenciado la presencia de alteraciones de comportamiento durante el periodo de confinamiento, en la mayoría de las ocasiones por estudios realizados a través de escalas de estimación de las familias que percibían
evidentemente con un grado de incidencia además diferente en función de la casuística de las familias, pero también de las características de los niños, de los menores, ¿no? Donde pues aquellos que ya tenían dificultades en el desarrollo de base, bien por la presencia de una discapacidad, de un trastorno en su desarrollo, muchas veces vieron agudizado, ¿no?, la presencia de esas alteraciones en el comportamiento durante el problema de la pandemia. La identificación de problemas del sueño en algunos grupos también, sobre todo de forma mucho más generalizada, una situación emocional acompañada de sentimientos de tristeza, de culpa, de frustración, ¿no? Ese aburrimiento que va unido a ese abuso a veces de las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que se incorporaron a la docencia también fueron un recurso para entretener a niños. Obviamente aquí vamos a hablar de las repercusiones en los menores, ¿no?, como ese abordaje psicopedagógico, pero podríamos hacerlo extensivo a todas las edades, ¿no?, ese abuso de la tecnología ante esas situaciones de aislamiento, dado que nos permitía un contacto social, pero también de trabajo y, en el caso de los menores, de continuar con su docencia, con sus cursos de escolarización y, cómo no, también como vías de entretenimiento, ¿no?, ante la falta de posibilidad de salir a la calle y realizar actividades de ocio que antes se desarrollaban. Pero también otro problema que nos hemos encontrado durante este periodo ha sido el absentismo escolar. Ha existido absentismo entre menores que no han hecho un seguimiento de las clases. Veremos que ese absentismo en ocasiones va a estar unido a la repercusión negativa que viene a continuación, que es la brecha digital, y sobre la cual vamos a comentar un poquito más, pero ese absentismo escolar vino pues de la mano de esos alumnos que no tenían la posibilidad de conectarse, no tenían los medios tecnológicos suficientes, pero otros también provocaron absentismo porque no había una oferta que estuviese adecuada a sus características y no había un soporte, un apoyo familiar, o bien lo que se les exigía a través de una pantalla no era posible realizarlo en base a las capacidades, habilidades o destrezas que estos alumnos tienen, ¿no?, como nos ocurre muchas veces con los alumnos con graves discapacidades, ¿no?, que no tienen posibilidades de utilizar, ¿no?, y manejar esas herramientas tecnológicas como vía para el acceso al aprendizaje, y en otras ocasiones porque las características personales en niveles de atención y demás pues no permitían una conexión o una atención regular a las aulas a través de una pantalla, ¿no? Y esto provocó, bueno, pues que tuviésemos alumnos que durante ese periodo perdieron mucho en el proceso de escolarización. Como decíamos, esto va muy unido a la brecha digital, ¿no? Hubo repercusiones y secuelas específicas que luego vamos a comentar para aquellos colectivos que no tenían posibilidades tecnológicas para hacer esa continuidad de las clases. Una brecha curricular, es decir, qué distancia con el currículo provocada por ese periodo de pandemia, pero que se mantiene en la actualidad en muchos centros a través de la semipresencialidad, que todavía se mantiene a partir de determinados niveles educativos y que se ha mantenido durante todo el curso 2021 y que, bueno, esperemos que se solvente ya, ¿no?, para el próximo curso 21-22, pero esa brecha curricular vamos a ver también en qué consiste y por qué se ha producido esa brecha curricular, es decir, esa distancia de determinados alumnos más vulnerables con respecto al currículo al que se tenían que enfrentar, la aparición de dificultades de aprendizaje y rendimiento en algunos colectivos que hasta ahora no habían manifestado esas dificultades, pero que esas dificultades empiezan a manifestarse a raíz de estar escolarizados en esa modalidad completamente online o semipresencial en la que están ahora. Y otra de las grandes repercusiones negativas que ha tenido el confinamiento para los niños y para los jóvenes, sin ninguna duda, ha sido esa percepción, ese sentimiento de aislamiento social, ¿no? Aislamiento del grupo, que de nuevo en algunos casos más vulnerables ha provocado una ruptura y distancia total con su grupo de iguales. Veremos luego que hay alumnos
que mantienen relaciones sociales con compañeros que difícilmente las mantienen cuando no están en proceso de escolarización, ¿no? Y eso ha sido una grave repercusión para muchos de ellos, ¿no? Si analizamos esto un poco, nos podemos encontrar con, bueno, pues como decíamos, ¿cuál es esa, no? Vamos a empezar por el acontecimiento de la brecha digital, ¿no? Todos hemos estado oyendo continuamente, ¿qué ha sido eso de la brecha digital? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de brecha digital, no? Bueno, pues hay varios análisis que se han realizado con respecto a quién han sido aquellos colectivos más perjudicados en el confinamiento por la sustitución de las clases presenciales por la docencia online, ¿no? Por un lado, todos aquellos hogares, obviamente, en los que no había un ordenador, y es verdad que estábamos hablando de 8 millones de niños escolarizados en las etapas sobre las que estamos hablando, desde la infantil hasta el bachillerato, los ciclos formativos, ¿no? Y de los cuales se identificaron que había casi 800 hogares españoles en los que podía haber más de un menor que no tenían el uso de un dispositivo con el cual poder conectarse a la docencia, especialmente vulnerables las familias de rentas más bajas. Esto no es lo exclusivo, hemos puesto este dato porque es como el más significativo, pero un análisis más profundo de la literatura nos ha permitido identificar que el uso de un ordenador en casa podía ser el que utilizasen los padres para conectarse al trabajo, o que tuvieran varios hijos y un único dispositivo, o que tuvieran uno o varios dispositivos pero peores conexiones a la red, ¿no? Claro, cuando un menor en proceso de confinamiento no se ha podido conectar a sus clases, todo lo que comentábamos antes de la situación emocional ha aflorado aún más, todo ese aislamiento social ha aflorado aún más y sin ninguna duda se ha producido una mayor dificultad para acceder al contenido curricular y por tanto para hacer un seguimiento de las clases. Por tanto, esta brecha digital va a hacer a su vez que se ponga una mayor, ¿no? Que se favorezca una mayor brecha curricular, ¿no? Pero luego nos encontrábamos con otra situación y es que a pesar de tener dispositivos y la posibilidad de esa conectividad, teníamos o bien por parte de los niños y de las familias o bien por parte de los docentes falta de competencias digitales para el seguimiento o la impartición de la docencia. Es decir, familias y niños que no eran capaces de utilizar adecuadamente los dispositivos por no tener conocimientos suficientes para hacerlo, o bien docentes que no podían impartir adecuadamente su docencia porque eran ellos los que no tenían esas competencias digitales, ¿no? Y sobre esto nos hemos encontrado, por tanto, un abordaje desigual en función de las familias y en función de los centros educativos. Pero además tenemos otro grupo muy vulnerable que han sido los niños con discapacidad, especialmente aquellos niños gravemente afectados que requieren de un aprendizaje mucho más presencial, mucho más manipulativo, mucho más experiencial y por tanto que las ofertas a través de la educación online les permitía un acceso al currículo muy, muy limitado, ¿no? Y en estos casos nos hemos encontrado pues, niños que difícilmente han seguido con su currículo en esos momentos, ¿no? de confinamiento derivado de la pandemia, pero que si no han hecho incorporaciones completas a las aulas por el nivel educativo en el que estaban, pues en la actualidad siguen accediendo de forma bastante desigual, ¿no? Por esas dificultades en el uso de las nuevas tecnologías como vehículo de acceso al aprendizaje, ¿no? Claro, comentábamos la brecha curricular, ¿no? Es decir, cuánto currículo han perdido los alumnos en fase de confinamiento. Bueno, pues en general podemos entender que prácticamente la totalidad de los alumnos se han podido ver en cierta medida perjudicados, ¿no? Por esa situación de aislamiento y de educación online, pero nos encontramos con algunos colectivos que han sido especialmente vulnerables en materia de aprendizaje. Especialmente vulnerables han sido, por un lado, los alumnos con dificultades de aprendizaje, dificultades específicas del aprendizaje o trastornos de la atención, porque una educación online
requería de altos niveles de autorregulación del aprendizaje, planificación, de responsabilidad, de seguimiento de las tareas, realización autónoma de las tareas, utilización de los soportes digitales para subir en los plazos establecidos y demás. Obviamente, si tenemos alumnos cuyas mayores dificultades tienen que ver con esa autorregulación de los aprendizajes, planificación de los aprendizajes, pues se enfrentan a un sistema educativo que les está exigiendo que cumplan estándares mínimos en habilidades que no tienen o que dificultan su proceso de seguimiento. Por tanto, han tenido aún más dificultades de las que ya venían teniendo para acceder al contenido curricular. Lo mismo nos ocurría con los alumnos en desventaja social. Tenemos un mayor absentismo a la docencia online de aquellos alumnos en desventaja social. Sin ninguna duda, algunos ya lo hemos comentado antes, ese absentismo viene motivado por si no tengo una herramienta con la que conectarme a las aulas, obviamente no me puedo conectar, ¿no? Y ahí, bueno, pues es posible que no se hayan conectado. Otros han tenido que ver con que el tipo de docencia a la que se estaban enfrentando era una docencia muy sistemática, ¿no? Muy poco interactiva, que utilizaba muy poquito las metodologías activas, muchas veces donde el docente sustituía el ordenador para dar una sesión presencial y contar a través de diapositivas y, por tanto, esa falta de actividad más práctica, que involucre más y con una metodología más activa, también ha provocado la desmotivación del alumno y el aumento del absentismo a esas clases no presenciales. Y por último, como comentábamos y que ya habíamos introducido antes, la brecha curricular que se ha producido en los alumnos con mayores necesidades educativas especiales, especialmente aquellos con condición personal de discapacidad. En muchas ocasiones directamente no se les ha ofertado, ¿no?, por la incompatibilidad con sus características personales y vías de acceso al aprendizaje, una educación online, ¿no? Por tanto, cuando esto se ha dado así, el homeschooling, ¿no?, esta situación de estar en casa en situación de docencia ha provocado que durante algunos meses estos alumnos no hayan podido tener un contacto sistemático con el currículo al que se tenían que enfrentar, que tenían que aprender y el que utilizamos los docentes para desarrollar sus habilidades, sus aptitudes y, por qué no, también para que adquieran sus conocimientos o competencias, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que nos hemos encontrado y, por tanto, bueno, pues no nos es ajeno en el ámbito de la psicopedagogía, que precisamente lo que estudia son las características personales de los alumnos, ¿no? Todas sus circunstancias personales, actitudes, habilidades, ¿no? Ponerlos en relación con una oferta educativa para analizar cuáles serían las mejores metodologías, los mejores contextos, la mejor oferta curricular, los mejores dispositivos, las mejores estrategias de colaboración familiar. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que, de nuevo, como decíamos, estos alumnos, ¿no?, que ya de por sí son vulnerables frente a los sistemas clásicos de educación, aún han sido más vulnerables durante el periodo de confinamiento. Pero es que, además, no solamente nos hemos encontrado con esto, sino que en general ha habido determinadas repercusiones, como decíamos antes, ¿no? Sobre todo, y las más mencionadas han sido la presencia de dificultades relacionadas con el control emocional y el aislamiento social, ¿no? En menor medida, alteraciones del sueño y de la alimentación. Por tanto, claro, esto es muy importante porque veremos que supone un gran reto, es decir, que justo un aspecto que hemos visto donde los alumnos necesitan un mayor refuerzo es en toda esa dimensión emocional, ¿no? Bueno, en definitiva, una de las cosas que nos podemos plantear una vez que hemos pasado esta situación y si convertimos, ¿no?, bueno, pues, ¿no?, desde ese concepto de la resiliencia, de la psicología positiva, la psicopedagogía siempre ha tratado, ¿no?, de buscar soluciones a los problemas que se encontraba en la educación, ¿no? Bueno, pues esta situación de confinamiento también ha permitido que sean muchos los profesionales que se han dedicado a analizar qué problemas educativos
¿no?, nos encontramos en la actualidad y que no podemos reducirlos a una situación particular del COVID y del aislamiento, sino que el COVID y el aislamiento lo que ha hecho es favorecer que sean más personas las que reflexionen sobre estos problemas en educación, por tanto, que los veamos, ¿no? Por eso he puesto ahí esas bombillas, ¿no?, que demos luz sobre algunos problemas que no son nuevos, que no han venido siendo derivados de que haya aparecido el COVID, sino que el COVID nos los ha puesto encima de la mesa y nos ha permitido tener una lupa con la que observar los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Algunos de los problemas que hemos identificado, como decimos, tras el COVID, ha sido, por un lado, la percepción de la fragmentación curricular, ¿no? Claro, nos teníamos que enfrentar a un menor tiempo de escolarización, es decir, el tiempo que iban a estar los menores escolarizados en docencia online iba a ser menor porque, como decimos, los requisitos para estar atendiendo a través de un dispositivo, pues el tiempo que los niños pueden permanecer en esa modalidad es menor, ¿no? Los niveles atencionales que se les exige son mayores y, por tanto, había que reconfigurar un poco, ¿no? Ir a esos aprendizajes esenciales, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que esos aprendizajes están excesivamente fragmentados en áreas curriculares, ¿no? En lo que serían áreas curriculares, en asignaturas, ¿no? Completamente fragmentados, estancados, ¿no? Y hemos visto que muchas veces desde los centros educativos hemos perdido el enfoque global del currículo. Siempre decimos que el desarrollo del niño es global y que, por tanto, la oferta educativa debe ser igualmente global, ¿no? Y atender a todas las áreas de desarrollo, a todas sus capacidades y a todas sus competencias, pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a hay que reducir el periodo en el que el niño puede estar aprendiendo, y queremos ver qué es lo esencial, somos capaces de identificar qué es lo esencial de cada área curricular, pero no tenemos una visión de conjunto sobre qué es lo esencial en la educación de este niño, en esta edad concreta, en este itinerario educativo, en este curso escolar. Claro, y obviamente esa fragmentación además se va haciendo cada vez más amplia, es menor en infantil donde el currículo todavía es demasiado globalizado, es excepcionalmente fragmentada a medida que vamos avanzando la edad, nos vamos a los bachilleratos, a los ciclos formativos, donde además se trabaja por departamentos, ¿no? Y entonces cada uno trabaja como su parcela. Hemos visto que esto pone de manifiesto que cuando necesitamos trabajar la globalidad, esta no está trabajada desde la base en una oferta curricular, ¿no? Por otro lado, nos hemos enfrentado a que en el siglo XXI, ¿no?, en la era de la digitalización, de las TICs, ¿no? Bueno, pues aunque se habían hecho hasta entonces muchas incorporaciones sobre nuevas tecnologías, nos hemos dado cuenta que ni profesores ni familias estamos suficientemente formados en procesos de digitalización de la enseñanza, pero además nos hemos dado cuenta que tampoco tenemos las herramientas suficientes, es decir, hay muchos centros que todavía no tienen las herramientas. Pero es que además también nos hemos dado cuenta que, aunque en algunas ocasiones tenemos las herramientas, no hemos sido capaces de poner la herramienta al servicio de la educación y que formen parte de nuestros diseños curriculares, como veremos más adelante. También carencias en la educación emocional y social. Bueno, nos hemos dado cuenta que igual no estamos poniendo el acento suficientemente en la educación emocional de los niños, aspecto claramente importante porque al final educamos para la vida y educamos para ser ciudadanos en la sociedad y, por tanto, sí que todos tenemos muy claro que el desarrollo emocional de los menores es esencial en la infantil, en la primaria, en la secundaria y en la posobligatoria, pero igual no hemos conseguido incorporarlo suficientemente. De hecho, los estudios en la actualidad te dicen que los docentes veían que tenían que trabajar mucho más esa área que era la que en ese momento se necesitaba excepcionalmente y hasta ahora no habían tenido una sistemática en el trabajo de los aspectos sociales o emocionales en términos generales. Y un último problema que hemos identificado tiene que ver con la colaboración familiar. Esta ruptura de presencialidad, pues en muchos centros identificaron que estaban muy lejanos
de las familias cuando no había esa presencia física, ¿no? De esas tutorías presenciales y demás, porque no teníamos las herramientas ni habíamos establecido los cauces comunicativos y colaborativos que permiten que haya una buena colaboración familiar, sea esta presencial o no lo sea. A sabiendas de que muchas veces vemos que la colaboración de las familias ya en la actualidad y sin COVID es difícil por la situación laboral que impide que esa presencialidad de las familias se dé en los centros educativos a través de las distintas convocatorias que se realizan para su colaboración, bien a través de tutorías, bien a través de las instituciones del consejo escolar o bien de la participación en las AMPAs. Es decir, hemos detectado que necesitamos nuevas estructuras y procesos de colaboración del siglo XXI y también cambiando un poco el enfoque, porque muchas familias se vieron que, dado que no podían hablar personal y presencialmente con los docentes, no tenían una estrategia de contacto con esos docentes para trasladarles sus inquietudes, sus problemas, la situación emocional de sus hijos y compartir un espacio en el que poder ver esto. Por tanto, estaba tan vinculada a la presencialidad que probablemente nos permite identificar cuando de forma sistemática pues hay familias que no colaboran con el entorno porque no se puede dar esa colaboración familiar. Todo esto en realidad deberíamos de analizarlo como un reto, no como una dificultad, sino como un reto. Tenemos muchas cosas que nos podemos plantear y que le tenemos que dar la vuelta. No tenemos que analizar qué es lo que no se hace bien en la educación en España, ¿no? Con respecto, sino qué cosas hemos identificado gracias al COVID. Bueno, pues ha tenido que ser gracias al COVID que podemos convertirlo en una oportunidad de cambio de paradigma. Hemos seguido viendo que hay colectivos vulnerables que son vulnerables en presencialidad y son vulnerables en no presencialidad, pero hemos visto cómo, por tanto, tenemos que aminorar esas respuestas que damos y para ello creo que podemos hacer 3 propuestas de oportunidades de cambio que tienen que ver con qué queremos enseñar. Yo creo que el COVID nos ha enseñado o nos ha mostrado, nos ha iluminado una realidad de que a veces no nos estamos centrando en lo importante cuando enseñamos, no en el qué queremos enseñar, en el cómo lo queremos hacer y si se requieren ya cambios, se requieren cambios para la totalidad o se requieren al menos cambios para determinados colectivos y para qué enseñar, cuál es el objetivo último de la educación que nos haga tener un marco general de actuación para solventar estas cuestiones. Bueno, lo primero tendríamos que analizar que enseñamos, deberíamos de enseñar basándonos en competencias. Creo que esta ha sido otra de las cosas que hemos visto, ¿no? Porque cuando decíamos antes esa brecha curricular, ¿no? No somos capaces de enseñar a los que antes enseñábamos en presencialidad, pero porque no tenemos una visión del que enseñamos centrada en las competencias. Y hay cosas que el COVID nos ha mostrado que no las estábamos enseñando suficientemente o el COVID nos ha permitido poner en valor que hay otras cosas que deberíamos de enseñar porque son herramientas que le van a servir al alumno como futuro ciudadano, por tanto, para interactuar dentro del seno familiar, para interactuar en su sociedad, para la inserción laboral, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la autonomía en los aprendizajes, es decir, con que sean capaces de aprender a aprender y dirijan ellos sus propios procesos de aprendizajes. La necesidad de desaprender, esto es algo que creo que nos llevamos todos, ¿no? Es decir, que hay veces que para empezar tienes que desaprender, tienes que desvincularte de aquellos aprendizajes y del yo lo hacía así, yo lo sabía así, ¿no? Y que, bueno, pues que las cosas cambian, que estamos en un mundo cambiante, que el siglo XXI tiene que ser, la educación del siglo XXI tiene que ser capaz de enfrentarse a niños, jóvenes, adolescentes que van a vivir en el siglo XXI y que es una sociedad altamente cambiante y, por tanto, que tienen que ser capaces de aprender y al mismo tiempo de desaprender, que tenemos que ser capaces de innovar
innovar con respecto a la educación, innovar con respecto a la metodología, de ser capaces de enfrentarnos a, independientemente de qué contexto de aprendizaje, que todos nuestros alumnos aprendan. Creo que hemos sido capaces de ver que toda la parte emocional que decíamos antes es la que muchas veces hemos visto la necesidad de trabajarla ahora por esta situación de pandemia. Creo que a partir de ahora vamos a ser mucho más conscientes de la necesidad de trabajar esto, porque al final son competencias que los niños necesitan para conocerse a sí mismos, para responder emocionalmente a las dificultades, para conocer a los demás y responder socialmente a las interacciones, que esas competencias personales son las que muchas veces marcan la diferencia de los profesionales futuros, ¿no? de los futuros miembros de una familia, que precisamente esas competencias son los que marcan la diferencia como ciudadano, tu propia gestión emocional y esa gestión social con respecto a los demás, y que debería de ser competencias que se trabajasen, como decíamos antes, transversalmente y no algo a trabajar cuando hemos identificado que los niños emocionalmente están mal por una situación de pandemia, sino que realmente es el momento de ver. Junto con que hemos visto que los niños, y creo que esto también ha sido muy repetido y probablemente he cometido el error de no incorporarlo en esta sesión como elemento psicopedagógico porque me he ido más a los retos, ¿no? Y los retos provienen de las limitaciones, pero nos han demostrado los niños que en general son altamente resilientes, ¿no? Y por tanto deberíamos de incorporar esa resiliencia en las aulas para promoverla, profundizarla y tirar de ella, ¿no? Y por tanto el que enseñar nos tiene que permitir cambiar hacia dónde vamos en materia de educación. ¿Es meramente el contenido lo que quiero transmitir o es trabajo determinados contenidos a través de la adquisición de todas estas competencias, ¿no? Vamos a enseñar a los niños a ser líderes, a autorregularse emocionalmente, a desarrollar destrezas y habilidades sociales para ponerse en relación con otros, ¿no? A ser resilientes y estar fortalecidos y saber aprovechar las dificultades para transformarlas en esos retos, ¿no? Como estamos haciendo hoy aquí. En cuanto al cómo enseñar, bueno, pues no hay ninguna duda de que los códigos digitales se tienen que incorporar y que creemos que han venido para quedarse y eso es muy importante, pero ahora la psicopedagogía tiene un reto. ¿Cómo se quedan los códigos digitales? Porque por eso queríamos hacer un análisis de esta digitalización le favorece a todo el mundo tal y como la estamos poniendo en marcha y si no es así, ojo, porque nunca podemos avanzar haciendo exclusión educativa. Ningún alumno tiene que estar en riesgo de exclusión educativa, pero hemos visto que hay alumnos, pero también familias e incluso profesores, ¿no? Pero sobre todo los dos primeros que están en riesgo de exclusión por procesos de digitalización no adecuados a sus características y a sus necesidades. Y muy, muy importante esta propuesta que nos hace López Martín de tenemos que integrar las nuevas tecnologías en la docencia, pero no tenemos que someter la docencia a las herramientas digitales, es decir, es un cómo enseñar, el qué lo diseñamos nosotros y el cómo deberíamos de incorporarle de forma suficientemente flexible como para que podamos ver innovadores creativos con el uso de las nuevas tecnologías que, como decimos, han venido para quedarse, pero no pueden quedarse para aumentar aún más esa brecha digital y curricular que hemos identificado durante el proceso de la pandemia, sino como herramientas flexibles, que de hecho lo son para atender a la diversidad y a la totalidad del alumnado. Y es verdad que las herramientas digitales tienen un nivel de flexibilización mayor que otros soportes que podemos utilizar, pero que tienen que estar al servicio del que vamos a enseñar, conociendo las características de los menores y en este caso también de sus familias. Y sobre todo el para qué, que nunca perdamos de vista el para qué. Educamos para una convivencia democrática, educamos para una ciudadanía, para ser ciudadanos, por tanto, pongámoslo en relación con nunca perdamos qué es lo que queremos de estas nuevas generaciones que al final son las generaciones del futuro, ¿no? ¿Qué queremos que salgan? ¿Cuáles sean sus herramientas cuando acaben la educación?
Y en ese sentido, bueno, pues ya estaríamos más en disposición de hablar de cuáles serían las propuestas. Por tanto, ¿no? Como decíamos, la psicopedagogía es una disciplina que ha sido capaz de relacionar e identificar las características del alumno con la oferta educativa en cualquier proceso educativo. Aquí nos estamos centrando en las escolarizaciones preobligatorias y posobligatorias, pero de la edad infanto-juvenil. Esto lo podríamos hacer extensivo a cualquiera de las edades o tramos vitales de la persona a los que se enfrenta a un proceso educativo. Es verdad que la psicopedagogía excepcionalmente ha trabajado infanto-juvenil y lo que ha intentado es hacer un muy buen análisis de las características del alumno para hacer una buena conexión entre las características del alumno y esa oferta educativa en cuanto al qué, al cómo, enseñar, al cuándo, al para qué, al dónde, al con quién, es decir, todas las decisiones que tomamos cuando hacemos un diseño de una propuesta educativa. Bien, sin ninguna duda el COVID ha puesto encima de la mesa todos estos problemas que, como decíamos, muchos eran inherentes a nuestro sistema educativo, por tanto no son nuevos, pero el COVID ha hecho que afloren, sean más visibles para los profesionales, pero también más visibles para la sociedad en general, y esto es bueno, ¿no? Porque cuando la sociedad percibe los problemas muchas veces es cuando pone todos los esfuerzos para buscar soluciones a la misma, y la psicopedagogía aquí sin ninguna duda se ha visto en gran medida reforzada porque esto ha puesto en valor precisamente la necesidad de una especialización psicopedagógica de los profesionales de la educación. Es decir, los profesionales de la educación tienen que tener un conocimiento psicopedagógico mucho mayor para enfrentarse a todos estos retos que ya teníamos, pero que el COVID nos está demandando una respuesta mucho más inmediata y que de hecho nos hemos visto inmersos, ¿no?, en dar respuesta a ellos, a veces pues con más o menos bagaje o conocimiento psicopedagógico, ¿no? ¿Qué nos va a poder permitir la especialización de los docentes en psicopedagogía? Que tengan muchas más herramientas para un conocimiento más especializado del alumno. Al alumno hay que conocerle en su dimensión emocional, porque hemos visto que es esencial en los procesos de aprendizaje, tanto como fin como medio, es decir, la situación emocional del alumno determina el aprendizaje, el mejor o peor aprendizaje del alumno a lo largo de su proceso académico, pero además, como hemos visto, es un fin de la educación, es decir, queremos que mejoren en ese desarrollo emocional. Y, por tanto, la psicopedagogía les va a permitir ese conocimiento más específico de las características emocionales de los alumnos, de cómo interfieren en su aprendizaje y de cómo promover estrategias y herramientas en el aula para mejorar ese aprendizaje y ese desarrollo de la regulación emocional. Lo mismo nos pasa con las variables cognitivas y neurocognitivas. Sabemos que estas dimensiones interfieren en el aprendizaje, en ocasiones positivamente a algunos alumnos, pero en ocasiones negativamente a otros, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son esas características, esos perfiles cognitivos de los alumnos, porque hay veces que oímos circunstancias de no, las metodologías activas son muy favorables para los alumnos con de primaria, ¿no?, de secundaria, y implantamos a veces metodologías de forma generalizada. Bueno, pues las metodologías tienen un efecto diferencial en función de las características cognitivas de los niños, ¿no?, y también de sus estilos de aprendizaje. Si conocemos los posibles estilos de aprendizaje que tenemos en el aula y identificamos qué niños aprenden mejor a través de las imágenes o de las nuevas tecnologías, como decíamos ahora, pero qué alumnos trabajan mejor entre iguales, ¿no?, y se benefician mucho más de compartir con un compañero experiencias de aprendizaje, o cuáles son altamente dependientes de los docentes y prefieren esa explicación del docente, aunque luego participen en otro tipo de actividades. La psicopedagogía sí que tiene analizados todos estos perfiles y características de los niños que nos pueden permitir ver qué tipo de metodologías puedo implantar en función de la diversidad de estilos cognitivos, de aprendizaje que tengo en el aula. Pero además la psicopedagogía, especialmente en los últimos años, está haciendo un gran esfuerzo por analizar las ofertas curriculares y desarrollar e implementar diseños universales de los aprendizajes.
Tenemos alumnos, como comentábamos antes, que todavía están en situación de vulnerabilidad frente al aprendizaje porque están excluidos. No están excluidos de la escolarización es universal, pero es que la escolarización no es suficiente para el aprendizaje. Entonces, es condición necesaria, pero no suficiente. Por tanto, tenemos que hacer un diseño de los aprendizajes que asegure que todos los alumnos aprenden, que todos los alumnos participan dentro del centro educativo. Bueno, ya hemos visto que cuando hemos ido a confinamiento ni todos han aprendido ni todos han participado. Esta reflexión es importante para que cuando volvamos a las aulas, y de hecho ahora que estamos en las aulas o algunos que están en semipresencial, sigan planteándose si todos los alumnos de su clase están aprendiendo y están participando, lo están haciendo al máximo de sus posibilidades y lo están haciendo en igualdad de oportunidades. Y ahí la psicopedagogía tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir en digitalización y innovación educativa. La digitalización está muy bien, pero ya estamos viendo qué dificultades tenemos frente a la digitalización. ¿Lo cual quiere decir digitalización? No, para nada en absoluto. Lo que quiere decir es analicemos a quién, cómo, cuándo, dónde y con qué objetivos vamos a utilizar herramientas y metodologías basadas en soportes digitales, ¿no? Y veremos cómo la ponemos al servicio de nuestros propósitos y metas curriculares y no utilizarlo indiscriminadamente. Luego, un último punto, que no por ser el último es menos importante, sino todo lo contrario, ¿no? Y que es como un poco el cierre, el broche, y lo habíamos comentado al inicio, ¿no? Como una de las cosas que se habían también detectado, ¿no? Las dificultades, ¿no? Para esa conexión con las familias cuando hemos estado en no presencial. Bueno, nos ha permitido ver que cuando no hay presencialidad, pues bajan los índices de colaboración con la familia por la falta de herramientas, ¿no? De los centros educativos para establecer las mismas. Obviamente, todas estas cuestiones siempre de forma muy diferencial entre unos centros y otros. Por tanto, estamos hablando de la generalidad de tal y como está nuestro sistema educativo diseñado, ¿no? Muchas veces no por falta de interés de las familias a participar, sino por falta de posibilidades. Bueno, el COVID nos abrió esa posibilidad de establecer desde los centros educativos nuevas formas de colaborar y de participar de las familias que han sido diferentes y que en algunas ocasiones han sido muy exitosas y por tanto nos puede permitir replantearnos si vamos a ser capaces de mantener flexibilidad en cuanto a la oferta de implicación de las familias y colaboración. También hemos visto como efectos de la pandemia que aquellas familias, ¿no? Que tenían más posibilidades de un soporte familiar en las tareas educativas, académicas, seguimientos y colaboración con el centro han tenido unos mejores rendimientos académicos que aquellos menores cuyas familias no pudieron realizar ese soporte. Por tanto, bueno, sí que tenemos claro que la familia es esencial y esto ha venido de nuevo a confirmárnoslo una vez más, porque de esto hay literatura sobrada, ¿no? Sobre la importancia de la familia y la incidencia en el aprendizaje y el éxito académico de los menores. ¿Vale? Pues utilicémoslo, ya lo sabemos, pongámoslo al servicio de nuestra tarea educativa y pongámonos como reto el repensar nuestra forma de colaborar con las familias. No solo el procedimiento, el modo en el que lo vamos a hacer, si va a ser presencial o no va a ser presencial, sino la forma, el paradigma a través del cual vamos a hacer esa colaboración familiar. En ese sentido ya hay muchos centros que están cambiando ese paradigma, ¿no? Donde hay un plan de acción tutorial donde los tutores dan información a las familias sobre lo que los niños van a hacer en el centro escolar y lo que se espera de las familias que apoyen en ese sentido para hacer programas un poco más, colaboraciones, diríamos, un poco más democráticas en cuanto a que nos juntamos con la familia para entre todos decidir qué es lo que queremos con el niño, cuáles son las prioridades, incluso poder hablar de cuáles serían las mejores fórmulas para que de forma conjunta y como con meta conjunta nos vayamos planteando su adquisición, ¿no? Y atendiendo sin ninguna duda a demandas y necesidades y características de las familias. Si no atendemos a las mismas, difícilmente vamos a poder encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, los programas centrados en la familia, que si bien se iniciaron y se contextualizaron en el ámbito de la discapacidad, de la atención temprana, de procesos de rehabilitación y demás, cada vez están
cogiendo una mejor acogida entre los centros educativos, como vamos a repensar nuestra forma de colaborar y atender a las familias por el bien común del niño, ¿no? Que es sobre el que pivotamos ambos, colegios y familias, y por tanto abrirnos a esas nuevas perspectivas, ¿no? Y nuevos modelos de trabajo mucho más colaborativo con ellos ante las necesidades educativas emocionales, y también porque nos queda un largo camino ahora por recorrer para restaurar, ¿no? Todo esto que ha provocado COVID, como decíamos antes, en cuanto a la situación emocional de muchos de los niños, pero también con respecto a esta brecha curricular a la que todavía se siguen enfrentando, y por tanto que tenemos niños que en los próximos cursos, en los próximos años, se van a enfrentar a tener que ir recuperando, ¿no? y retomando aquellos elementos del currículo que no han podido adquirir en tiempo y forma, ¿no? Como se esperaba, por efecto de la pandemia, del confinamiento y de estas metodologías o modalidades online que nos ajustaban especialmente a sus características. Por tanto, evitar que estos alumnos se enfrenten de nuevo a procesos de exclusión educativa cuando se reincorporan las aulas por esa distancia curricular, y a trabajar emocionalmente para que no caigamos en situaciones de frustración y sentimiento de indefensión e incompetencia frente a aprendizajes que cada vez ven más lejanos de sus posibilidades efectivas, ¿no? Y cambiemos esa mirada, trabajar con las familias por un proyecto común para que esto no ocurra. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Yo esto era un poco lo que os quería plantear, ¿no? En esta sesión de hoy, sobre algunos de los aspectos. Muchos de ellos han salido en medios de comunicación, otros, bueno, pues pese a que han salido mucho, luego la literatura pues, no los ha contemplado como realidades tan efectivas, ¿no? Y sin embargo otros que han permanecido, y las revisiones y las investigaciones nos han permitido comprobar que efectivamente son problemas que además ni se han agotado ni se van a agotar ni en el año de la pandemia ni en este curso posterior, y por tanto que nos van a dejar bueno, pues esos retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro. Entonces no sé si queréis a través del chat hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Muchas gracias, Mar. Ha sido todo muy interesante. Efectivamente, a través del chat, si que alguno de vosotros, de los asistentes, tiene alguna pregunta, pues que no duden en realizarla. Y si no, a través del chat también, Mar, si te parece, voy a dejar mi correo electrónico para aquellos que estén interesados, pues tanto en contactar contigo como... Sí, efectivamente. Yo en los esta última estudios... diapositiva también tienen mi correo electrónico. Relaciones con marketing, pero con las redes. O sea, yo creo que la misma lista, porque no son pero está mal enfocada. Y por eso quiero, aunque no es matricular, trabajar bien, y que se siente con académico, porque yo creo que es importante, pero creo que no tenemos muchas ideas. Yo solo hablo con el padre, que es un padre, pero porque el padre la niña tiene que ir. Entonces yo creo que como no hay más... No parece que no hay preguntas. Mar, si te parece, nos ponemos a su disposición para que nos hagan cualquier pregunta a través de tu correo electrónico o del mío, que acabo de dejar en el chat. Y... Por supuesto, cualquiera que tenga cualquier cuestión, quiera conectar con nosotros para cualquier cosa, aquí estamos. Fantástico. Pues, muchas gracias, Mar. Gracias a todos.